ustedes, que era enviarles el documento como con los capítulos que debe contener el documento técnico. Ya se lo paso a Viviana para que se los envíe. Bueno, entonces ingresamos nuevamente a la página de la NGA. Les voy a copiar el link. Ahí otra vez, si no lo tienen. ¿Pudieron terminar de diligenciar la parte de la problemática? Sí, señor. Listo. Entonces, es que yo ayer estaba haciendo acá un ensayo y ya. Entonces, después de haber diligenciado la problemática, de haber llenado la parte de los efectos directos e indirectos, las causas indirectas y directas, seguimos con la parte de los participantes. Si tienen alguna duda de la parte de la problemática, si quieren me la dicen antes de arrancar con la identificación y análisis de participantes. Alejandro, cuando estamos formulando proyectos de investigación en ciencias básicas, ¿cómo hacemos para sacar? Porque ahí pide como unas estadísticas, personas que se benefician y eso, ¿de dónde sacamos esa Bueno, pero tú información? Porque es ya que vas en la una parte de cosa es que yo población. aplique, sí que yo voy a aplicar, bueno, lo del COVID-19 a las mujeres allá violentadas. Entonces yo sé que ese pueblo tiene tantas mujeres por los DANE y ya esa es Sí, el número. Pero cuando algo es que aplica, que es universal, no sabría ahí cómo podemos colocar esos pero, valores. pero como universal. Sí, una investigación en ciencia básica. No sé, el Sí, desarrollo de una pero metodología para determinar algo. ¿Sí? Un analito cualquiera. Eso lo puede aplicar cualquier persona alrededor del mundo que sí, necesite identificar ese analito. pero tú tienes que hacer pruebas y tienes que definir como un piloto para eso. Qué pena, es que yo vivo al frente de la clínica. Bueno, listo. Ahí miraríamos qué colocar entonces en esas partes. Porque cuando tú vas a hacer una investigación, tú tienes que tener una población definida, ¿sí? Por el mismo Así tema sea de los aplicable recursos. a todo el mundo. Pero es que cuando ya, es como por ejemplo ahorita con el desarrollo de la vacuna. Mira que Sí. empezaron con una población pequeña y creo que ya han ido aumentando. Yo ayer creo que estaba leyendo que ya Rusia iba a aumentar la población a la que le estaba aplicando la vacuna. Ah, bueno. Listo. Tomamos una población Pero control. entonces normalmente tú lo haces a modelos pilotos y después ya cuando ves que sí funciona ya lo puedes escalar. Ah, perfecto. Listo. Buena ¿Listo? recomendación. Gracias. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud con el? Bueno, entonces continuamos con la parte de la identificación de los participantes. En esto lo que tenemos que hacer es adicionar cada uno de los participantes. En proyectos se llaman los stakeholders o los interesados, ¿sí? Entonces, pues para el caso de la MGA, uno tiene estas opciones. Un actor departamental, distrito en caso de ser, digamos, Cartagena, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, embajada,
municipal, nacional u otro. Normalmente las universidades, las empresas privadas, los institutos departamentales de salud, bueno, las otras fundaciones privados van acá en otro. Entonces, para el caso vamos a empezar, este proyecto es de Tibú, entonces digamos que va a ser el municipio. Vamos a buscar Tibú en la lista. Acá le toca a uno esa ojo porque no hay opción de buscar. Entonces, Tibú. Y aquí en la posición uno selecciona si va a ser beneficiario, si va a ser cooperante, si va a ser oponente o va a ser perjudicado. Entonces digamos que Tibú va a financiar el proyecto. Entonces es como el actor que va a financiar, entonces es un actor cooperante. ¿Cuáles son los intereses o expectativas que tiene el municipio de Tibú? Entonces, cuando hay más municipios integrantes del trabajo. sí, nos toca ingresarlos todos. Aquí vamos en el primero y ahorita ingresamos otros actores, pero entonces digamos que si son 3 municipios y si los 3 están financiando el proyecto, tienes que ingresar los 3 municipios. Gracias. Entonces, digamos que la expectativa o el interés que tiene Sonia me pregunta. Sí, la idea, lo que iba a hacer era meter Sonia otros actores más adelante en cada una de las posiciones. Entonces, si quieres me esperas para que hagamos el ejercicio con todas las posiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere hacer el municipio de Tubú? Reducir la violencia de género en la comunidad. Ustedes pues ahí ya de acuerdo pues, al desarrollo de sus proyectos ingresan pues como cuál es el interés o la expectativa que tiene cada uno de los actores que van a participar en el proyecto. ¿Cuál es la contribución del municipio de Tubú? Entonces, realizar el aporte de recursos financieros provenientes del Sistema General de Regalías para el desarrollo de las actividades del proyecto. Digamos que este es para el caso del municipio, que es el actor que va a financiar el proyecto. También podríamos, yo no sé si Tibú tendrá una política pública para el tema de género o para víctimas. Entonces, ya la persona que esté con el proyecto podría complementar más cuáles serían los intereses o expectativas en el proyecto. Vamos a meter aquí entonces otro y podemos hablar aquí otro participante. Entonces, no sé, fundaciones o fundación XYZ para género. Entonces, digamos que esta fundación va a ser beneficiaria de las, no, perdón, va a ser, no, voy a cambiar esto. Mujeres del municipio de Tibú. Entonces ellas van a ser las beneficiarias. ¿Cuáles son los intereses o expectativas de las mujeres? Pues participar en el
del diagnóstico de la iniciativa. Lo que está acá, yo no, me lo estoy inventando, yo no sé si es, yo no veo hoy a Jesús conectado que nos podría aportar porque habíamos tomado como ejemplo el proyecto de él. Para que entonces las mujeres que tendrían pues como interés o expectativas que realmente se involucren en el desarrollo de las actividades del proyecto para pues como para que sea algo efectivo y se les tenga en cuenta en la definición de políticas públicas más adelante. Me imagino que será el resultado de este diagnóstico de violencia. ¿Cuál será la contribución o la gestión de las mujeres en el proyecto? Entonces sería como participar activamente en las actividades del proyecto, estar dispuestas a asistir, o sea, ya todo lo que ustedes puedan relacionar con el tema del actor beneficiario. Vamos a guardar, acuérdense de estar guardando. Entonces, beneficiario. Vamos a ver otro. En este proyecto de género, yo no sé si a ustedes se les ocurre que ¿qué actor puede ser un oponente a que se diagnostique la violencia de género? Yo diría pues como no sé, grupos delincuenciales, pero pues obviamente ellos no van a aparecer ahí como oponentes. Entonces, Perdón, no. una pregunta, Alejandro, buenas Sí, tardes. señora. Buenas tardes. Como para saber cómo se definen los oponentes en un proyecto. Si uno piensa que son las personas que en la Sí. vida cotidiana, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, podríamos decir los mismos hombres que son maltratadores. Ah, Pensémoslo. exacto, listo. Pero sí Eso, sirve eso, sí, el sí espacio sirve. familiar. Si la violencia se da en el Sí, espacio familiar, pues es los hombres del entorno familiar. O eso, si se eso. da en el trabajo, o sea, podrían ser los grupos masculinos, pero efectivamente, debido a no, la cultura Miriam, qué machista pena. también. Pero los Ujú. hombres también pueden ser violentados. Existen Es casos que, de hombres violentados también. Amanda, iba para la segunda parte. En el caso, como se está hablando de violencia dirigida a la mujer, creo que ese es el caso, ¿no? Específicamente la población que se determina como afectada es O femenina, sea, pero la que está ahí en el proyecto que estamos mirando. sí, o Es sea, población, es entonces ahí más, no podríamos hablar del no, maltrato. claro que No, ahí revisando el nombre del proyecto dice violencia de género y como dice Amanda, puede ser los dos. Yo lo tomé claro. de Sí. mujer, pero pueden ser Ah, los es que dos. es eso, porque es que el proyecto que nosotros tenemos también es de violencia de género, acoso sexual y violencia de género en la Universidad Norte Santanderiana. Entonces, para Sí, encadenar con lo que dice Amanda, o sea, tenemos mayoritariamente la violencia ejercida desde el punto de vista de lo masculino, la violencia física, pero hay la otra violencia que es violencia emocional y la violencia que viene perpetuada por la cultura. Y las mujeres somos partícipes también en eso. Y qué pena, hay mucho ruido por aquí. Las mujeres también somos partícipes. Entonces la pregunta concreta mía era para saber quiénes eran los oponentes. Y ahí está respondida, gracias. sí, era, por ejemplo, cuando estaban haciendo en La Guajira la represa sobre el río Ranchería. Entonces, ¿quiénes eran oponentes? Las comunidades aledañas, las comunidades étnicas aledañas
a la represa. ¿Quiénes son perjudicados? Las comunidades que estén aguas abajo de la represa, ¿sí? Hay unos donde es muy fácil identificar las posiciones, pero por ejemplo en este, las dos, Amanda y tú tienen razón, pueden ser, si es de género, y como, como en el título no está limitado a que sea un género en específico, sino que dice género, y pues género los abarca a todos. Entonces, aquí si yo coloco en otro participante, hombres, pues podrían ser oponentes, pero también pueden ser beneficiarios del proyecto. Perdón, y si se deja genérico, hombres, mujeres, hombres y mujeres. Sí, pero es que aquí tenemos una dualidad, Ligado al género, dice. y es que en una casa va a haber un caso donde se presente un hombre y en el otro va a ser donde se presente una mujer. Entonces, un hombre que va a ser afectado y un hombre que va a afectar. Entonces, aquí tendríamos esa dualidad. Hombres hombres, no sé si se dice maltratadores. Agresor sí. o Agresor, agredido. Sujetos. Agresores. Sí, agresores. Y ahí sería tanto como femeninos. Yo sugiero personas agresoras o individuos agresores. Agresores y agresoras sería, porque hay agresores, queremos decir solamente los hombres. Pero si yo hablo de personas agresoras, es que ellas... Pues, personas agresoras, sí, Estamos hablando efectivamente de ahí personas están. agresoras, se da por entendido que son hombres, tanto hombres como mujeres. Sí, ajá, listo. Entonces, ellos serían oponentes a que se realice los resultados del diagnóstico. No, pero... evidenciar o sea, los resultados del diagnóstico no permitan evidenciar casos de violencia de género en las comunidades del municipio. Eso sería la expectativa de ellos, porque si ellos podrían cohibir a que la persona, hombre o mujer, participen en el diagnóstico o los cohíbe o los coacciona y no los deja decir la verdad de lo que está pasando en su hogar, entonces esto podría sesgar el tema del diagnóstico. Y la contribución o gestión, ellos no contribuyen de forma negativa. Una preguntita ahí frente a intereses y expectativas que tiene una connotación positiva y lo que escribimos aquí es como negativo. ¿Esto hace referencia a esos oponentes o...? A los oponentes, a este actor como oponente. Ah, ok. ¿Y lo que ¿Listo? espera él? ¿Sí? Lo que esperaría, pues ¿Ese podría oponente? verlo. Sí. Ah, ok, gracias. Contribución o gestión para el desarrollo de las actividades del proyecto, él no va a contribuir, entonces ese no aplica. O él va a contribuir pues negativamente. ¿Listo? Entonces tenemos un actor oponente, un actor beneficiario, un actor cooperante. Nos falta otra posición. Entonces, otro. Un perjudicado. ¿Quién puede ser un perjudicado con este proyecto? Pueden ser las mismas personas Una misma agresoras. persona agredida. ¿O los niños? Los niños, los hijos. No, porque un niño o la persona agredida sería un perjudicado del proyecto. Okay. No puede ser.
No, pero hago la pregunta Los porque mismos de pronto están agresores, entendiendo mal la el connotación del mismo rol. agresor. Los mismos agresores. Sí, para mí es el mismo agresor, pero también puede ser, digamos, una fundación, una asociación monopólica en el municipio que se haya beneficiado de que no haya información y siempre estén como de ellos solitos, porque cuando ya vamos a tener información ya van a poder generar políticas y va a ser más, ¿cómo se dice? Difícil. Difícil No, manejar la población abierto femenina. y Ajá. no, va a ser como más abierto y expuesto el tema en el municipio, entonces van a haber más intereses en adelantar actividades dentro del municipio. Entonces posiblemente van a tener una competencia. Pero para mí puede ser participantes, inicialmente las mismas personas agresoras. Entonces es el perjudicado. Aquí no aplica, no tiene intereses y no contribuye o hace gestión para el desarrollo de las actividades del proyecto. Entonces, aquí quedarían los 4 roles que tenemos en la identificación de los participantes: cooperante, beneficiario, oponente y perjudicado. Podrían haber más actores cooperantes, digamos que la Universidad de Pamplona decida intervenir con un grupo de investigación o con sus investigadores en el tema y desean realizar aportes, pueden ser en especie o en efectivo, entonces también ingresaríamos la Universidad de Pamplona como un actor cooperante. ¿Sí? Aquí entonces, no sé si les queda claro el tema de las posiciones o pues la parte del dimensionamiento de los participantes. Hay casos, perdón, donde no haya oponente, ¿cierto? Pues yo creo que cuando uno hace un ejercicio muy juicioso de los proyectos, siempre encuentra oponentes. Sí. Por ejemplo, en un proyecto de capacitación, ¿qué oponentes pueden encontrar? No, porque es que depende de la capacitación. Hasta un mismo colega tuyo puede estar opuesto a que se capaciten porque él puede tener ya ese conocimiento. Gracias. Una pregunta, ¿este es un ejercicio a manera de ejemplo o en un proyecto se tienen que dar todas las posiciones? Se tienen que dar todas las posiciones. Ok, gracias. Listo. Entonces, ahí terminamos de diligenciar cada uno de los actores que van a involucrarse en el proyecto y de ahí nos venimos para el análisis de participantes. Entonces, ¿qué requerimos para el análisis de participantes? ¿Cuáles fueron como las mesas de trabajo, las charlas, los espacios de diálogo y de conveniencia, o de conveniencia no, de comunicación, que definieron que este era el proyecto que se tenía que trabajar? Entonces, se me bloqueó ya. Entonces, no sé si en Tibú hay una Secretaría de Desarrollo Social o una Dirección de Mujer. Yo voy a poner que la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Tibú, en compañía de mujeres víctimas de violencia, digamos, intrafamiliar.
No sé qué más actores pueden intervenir ahí. No sé si el ICBF, en Tibú, las inspecciones de familia, La personería municipal. la personería municipal. Entonces, uno dice que realizaron mesas de trabajo con el propósito de generar acciones para disminuir la violencia de género de y hombres en el municipio. El ejecutor, aquí, bueno, listo. Aquí entonces, dependiendo de los actores, por ejemplo, si hubiéramos puesto acá el municipio y la universidad, aquí también tendríamos que colocarlo, ¿no es cierto? Entonces, el ejecutor en regalías se presenta una confusión, y es que los ejecutores son las entidades públicas. Los únicos que pueden ser ejecutores son las entidades públicas. Dícese universidades, empresas públicas, las entidades territoriales, es decir, municipios o departamentos, los hospitales, ¿sí? Entonces, la figura de ejecutor en regalías solamente aplica para las entidades públicas. Entonces, el ejecutor propuesto sería el municipio de Tibú por medio de la Secretaría de Desarrollo Social. Y, por ejemplo, cuando el municipio abre un proceso, el municipio ya como ejecutor abre un proceso y el proceso jurídico se lo gana una entidad privada que sería la que ya se encarga de desarrollar el proyecto, hacer la gestión y administración del proyecto. A esa figura se le llama operador, ¿sí? Pero en sí el que responde ante el sistema de monitoreo, control y evaluación del sistema de regalías es la entidad ejecutora. Entonces, ejecutor público, operador, puede ser público también, pero normalmente son privados. Hay veces que hacen convenios interadministrativos entre públicos para que quede otro público con pertinencia como operador. Listo. Entonces aquí es importante que haya un soporte de las actividades que se hicieron de consulta y de coordinación para definir el proyecto. Entonces, no sé si en algún momento pueden levantar fotos, actas de reuniones, registros de asistencia, para definir cómo hacen esta consulta para el proyecto, donde se ve que todos hicieron una coordinación, todos los actores que relacionamos arriba, que se vieron ahí coordinados. Aquí se hace un resumen de esa actividad. No sé, ahí que con esto acabaríamos la parte de participantes y pasamos a la población. ¿Queda claro el tema de los participantes? Bueno, entonces voy a seguir con la parte de la población. Era Lucía la que me decía ahora del tema de la población, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, aquí venimos. Entonces, digamos, en Tibú, ¿alguien sabe cuántos habitantes tiene Tibú? No.
Bueno, entonces digamos que en Tibú hay 20.000 personas. Y es importante perdón, es que me está saliendo acá que tengo problemas con mi conexión. Entonces no me deja editar. Ya mire, no te entiendo la pregunta. Perdón. No más que, bueno, cuando estaba en el espacio anterior de participantes, estaba como definiendo una forma de trabajo con un grupo de participantes. La pregunta va como en ese sentido, es decir, de alguna manera refiere de como en la apuesta metodológica de trabajo con ellos. Sí, es como tratar de tener evidencias que se hizo un trabajo con los actores que se relacionan ahí, que se tuvieran en cuenta, ¿cierto? Para la realización del proyecto, no que se les impuso un proyecto, sino tratar de que eso se vea Sí, como algo que fue consensuado con como las personas. concreto, como las actividades concretas del trabajo o pues de la vinculación y el trabajo con ellos, es como lo Y que sí, sentí. es como, Ok, vuelvo al caso de la represa en La sí, Guajira. Lo ideal es que se hubiera tenido en cuenta la población, a los actores, comunidades, y todos los actores se hubieran metido en la identificación de participantes, y abajo se diga que se trabajó con ellos, que se les socializó el proyecto, que estuvieron de acuerdo, ¿sí? Y que sí, haya en el documento técnico o en los anexos soportes de todas esas reuniones, que no se vea como que sí, vinieron y hicieron la represa, pero todos estábamos en sí. contra. Sí, lo digo también porque pues está como muy ligado a las metodologías de investigación social, que tienen que ser pues altamente participativas, se priorizan Exacto, necesidades sí. con ellos, Ajá, ellos mismos van priorizando, van identificando y digamos como que colectivamente se va sí, incorporando toda la estrategia metodológica, ¿no? Ok, sí, así como gracias en los Alejandro. procesos de co-creación con la comunidad. Sí, sí Exacto, señor, de co-creación. Ok, gracias. listo. Entonces, bueno, aquí María Esther me dice que aproximadamente 36.500. Hay que colocar la fuente de información. Pues uno puede utilizar aquí el DANE. Digamos que si es un proyecto de educación, uno puede decir que es el CIMAT, que es donde están las matrículas de las sedes educativas del Ministerio de Educación. ¿Qué más temas? No sé, censos empresariales, fuentes de la Cámara de Matrículas Mercantiles de las cámaras de comercio, son proyectos empresariales, ¿sí? Entonces, eso siempre va, es obligatorio. ¿Dónde está la población? Entonces, es lo que vamos a escribir acá. La población afectada. Norte de Santander está en Centro Oriente. Buscamos acá Norte de Santander, buscamos Atibú. Como es todo el municipio, pues entonces no hay una localización específica, ¿sí? Tampoco vamos a beneficiar un resguardo ni a un consejo comunitario, no, vamos a beneficiar, va a ser la población afectada en general toda. Tienen que tener presente que cuando se benefician comunidades étnicas, afrodescendientes, palenqueros, rom, indígenas, eso se va por otro tipo es que llené la que no era, eso se va para otro tipo de consultas y eso ya se va hasta el Ministerio de Interior, donde piden otro tipo de requisitos, donde está el acta de creación del resguardo, todo eso. Entonces,
hay veces que trabajar en regalías con el tema de las comunidades indígenas o étnicas es más engorroso por la cantidad de trámites adicionales que hay cuando no afecta a estas comunidades, más las consultas previas y eso. Perdón, una pregunta aquí frente a la localización específica. En el caso aquí de todo el departamento, que no se diría, ¿verdad? Por lo de Tibú, lo que estamos mirando. Y si fuera la Universidad de Pamplona, ¿se escribiría la dirección? ¿O si fuera una institución? Sí, ¿Cómo sí, sería? exacto, sí, Ah, ok. sí. Ah, está bien, gracias. Es que se me está bajando mucho. Ya, estoy llenando el cuadro que no es este. Entonces, listo. Y ahora sí nos vamos con la población afectada. Entonces, Lucía, como hablábamos ahora, puede que sea todo el municipio, ve la población objetivo de intervención. Puede que sea todo el municipio el que tenga afectaciones, ¿sí? Pues por ejemplo, en el caso del laboratorio, pues sería un poco más sencillo, pero bueno, entonces acá digamos que vamos a utilizar, yo no sé, ¿alguien es de Tibú o conoce Tibú? ¿Sabe cómo está distribuido Tibú? Si es en comunas, en localidades, porque podría decir uno, a Un vamos veredas. a hacer un proyecto. Veredas. No, porque veredas es para la zona rural. No, veredas no, eso sería solamente en el contexto rural. Barrios. Sí, Barrios. Son barrios, o yo me imagino que debe estar como por comunas, ¿no? Casi bueno, todos los entonces municipios. Entonces, volvemos acá, norte de Santander, municipio Tibú, área de localización. Pues si el proyecto va a ser solamente en la parte urbana, le damos urbana, si es rural, rural, y si es en los dos, no hacemos nada. Entonces, digamos, aquí, no sé, si fuera un barrio, entonces barrio norte de Tibú. O sea, digamos que esas 2.000 personas que relacionamos aquí están ubicadas en el barrio norte de Tibú y es donde vamos a desarrollar las actividades del proyecto. ¿Es claro hasta ahí? Otra preguntita, en el caso de un diagnóstico, cuando no se tiene la población afectada, tomemos la población general de la universidad, digamos 25.000 estudiantes. No sabemos cuál es la población afectada por un determinado problema. ¿Aquí qué pondríamos? ¿Cómo haríamos esa proyección? Pero no. ¿Cuál sería el problema para la universidad, para los 26.000 estudiantes? Pues porque de entrada yo diría que los afectados son toda la población universitaria. Tendríamos que, consideremos el caso como ejemplo de diagnóstico de la violencia de género y el acoso sexual en la Universidad de Pamplona, ¿sí? Sí, Tendiente pues a sí. reducir ese fenómeno ligado al género. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos aquí diligenciar la población afectada si el diagnóstico es lo que arrojaría? ¿Cómo? No, entonces la población afectada sería toda la población de la Ah, universidad, ¿cierto? ay, sí. Y la población objetivo ya es donde tú tienes que hacer la muestra, de definir por Ok. qué. O sea, si tú no le vas a aplicar el instrumento o el proyecto no va a estar para los 36.500, Ajá. tú entonces, acá en el objetivo, entonces vas a definir, no, el instrumento se lo voy a aplicar a 2.000 personas que hacen parte de la población con estas características. Ok. Bueno, muchas gracias. Mucho atención porque cuando uno pone acá el número en la población objetivo,
uno no puede poner un número porque sí. Esta población objetivo tiene que tener un soporte y algo que diga usted cómo llegó a 2000. En los proyectos de inversión pública normalmente eso está incluido en los planes de desarrollo, ¿sí? Que diga vamos a beneficiar a 2000 personas en proyectos de ciudadanía digital o de alfabetización digital, ¿sí? Vamos a entregar 2500, ¿cómo es que se llama? Planes de alimentación escolar. Entonces, estos 2000 tienen que estar soportados. Entonces, por eso yo acá coloqué que esos 2000 son población que está en el barrio norte de Tibú. Digamos que esa es la población del barrio norte de Tibú. No sé si es así o no. Si yo dijera, no lo voy a hacer por barrio, sino que voy a coger todo Tibú, pero no aplicaba a los 36.500, sino a menos, tendría que definir por qué llego a una cifra inferior. Listo. Después de tener clara mi población objetivo, que para el caso del ejemplo son 1000 personas, tenemos que venir y diligenciar cuáles son las características demográficas de la población objetivo. Entonces nos toca definir de esas 2000 personas, cuántas tienen de 0 a 14 años. Espere, me dan un segundo que se vino mi hijo para acá. Ya, qué pena con ustedes. Entonces, digamos que hay 500 personas y lo mismo, tenemos que definir de dónde sale la muestra o la fuente de información. Digamos que hay otros 500 acá, otros acá. Tengo una pregunta, Alejandro, perdón, sobre la población objeto de estudio. Sí. Para poderla definir, ¿tendría que hacer un ejercicio preliminar, por ejemplo, por medio de una encuesta? Porque para el caso que habla la profesora Miriam de la Universidad de Pamplona, pues son 26.000 estudiantes, pero yo quiero aplicar, yo quiero definir a qué población le voy a aplicar el instrumento. Entonces, ¿cómo llego a ese número? Por medio de una especie de verificación, de encuesta, de cuestionario, algo así. Sí, por ejemplo, digamos que ustedes van a utilizar esa población objetivo y van a hacer un muestreo estadístico, ¿cierto? Ajá. Algo que les defina, que permita soportar porque digamos los 2000 de los 26.000 de la universidad. Pero entonces, yo no sé si necesitan en ese momento tener eso segmentado por estratos o por edades o por personas que vivan solas, ¿sí? Porque si yo cojo los 26.000 y le empiezo a aplicar ya variables, pues voy a ir disminuyendo mi población. Pero si no, entonces yo tengo que definir que llegué a esos 2000, en el caso de ustedes, por un tema estadístico para hacer el muestreo de la investigación. Ajá, o por ejemplo por revisión de documentos en oficinas jurídicas o donde se ponen las quejas de los chicos, no Sí, sé, sí, también no, podría tener uno. por eso te digo, si
no tienes la información, lo ideal es que partas de la población objetivo y de la población afectada y empieces a aplicar variables para ir segmentando, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Y si no, entonces ya vas a hacer es un muestreo dentro de la universidad. Pero pues es que en ese muestreo te puede salir, pues como en todo, hay unas probabilidades, un margen de error. Sí, sí. Ajá. Muestreo intencional, dice la profesora Yamile, o de bajo criterio. Bueno, muchas gracias. Sí, Sí, Judith, puedes definir como algunos criterios que permitan ir como decantando la muestra también, ¿no? Y pues obviamente ahí estarían esos indicadores que tú mencionaste, por ejemplo, número de quejas o estudiantes que han reportado violencia, digamos, o que sí, digamos, ya sí, información que tienen las digamos que oficinas de hay, la universidad. digamos Ajá. que en una oficina ¿cómo es que se llama eso? Aquí hay, que es como el tema humano, pues, de bienestar. Bienestar, De bienestar bienestar. De bienestar universitario. universitario, exacto. Entonces que Bien. ahí digan, ay, no, mire, aquí recibimos 200 quejas o 2000 quejas. Busquemos Sí, estas sí. 2000 personas. Sí, Entonces esa sería la sí. fuente de información. 2000 quejas recibidas por violencia en la Oficina de Bienestar Universitario. Y sería un criterio que tendría para argumentar que solamente la muestra va a ser quien ha denunciado el maltrato o sí, el acto violento de los Ajá. denunciantes. Listo, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces aquí terminamos de diligenciar de esto. Aquí lo positivo igual por facilidad, pero entonces ya, por ejemplo, ahí con las quejas que reciben la Oficina de Bienestar Universitario, podrían definir, pues hoy me imagino que no van a recibir quejas de 0 a 14 años, pero entonces sí empezar a meter los datos acá de acuerdo a su fuente de información. ¿Sí? Entonces digamos que allá recibieron de las 2000 quejas, 1000 eran de personas de 15 a 19 años. Ajá. Y así. O por ejemplo, para hacer sedes educativas de básica y media, definir con el CIMAT cuántos niños hay de 0 a 14, de 15 a 19. ¿Sí? Sí, sí, señor. Listo. Como les dije, aquí están los grupos étnicos, son todos estos. Si los pueden clasificar, si tienen cómo clasificarlos, pues bien. Pero como yo les dije ahora, es mejor que hablemos de los proyectos en general, a menos que el proyecto específicamente sea para grupos étnicos, y ahí sí toca diligenciar estos campos de grupos étnicos y pedir todos los permisos o todas las certificaciones que tienen que llevar proyectos de intervención en grupos étnicos. Pero yo puedo dejar los Alejandro, espacios en blanco. O sea, si yo Sí, no sí, tengo de edad, de cierta edad o algo, yo simplemente un pequeño grupo y ya. sí, así es. Alejandro, otra inquietud. Esta clasificación ya está estandarizada ahí por el Departamento Nacional de Planeación, ¿cierto? Sí. En el caso, por ejemplo, de población migrante, ¿estarían desplazados? Como población Eh, vulnerable desplazados, sí, si fuera mira población las tres, migrante. mira las tres últimas filas, dice población vulnerable desplazados. Sí, ok. Sí, ya la estoy observando. Ok, ¿Sí? sería ahí. Y de todas Ok. formas, todos los datos que ingresen acá, población vulnerable desplazados, pues serán las oficinas encargadas de eso, o como tú lo Sí, dices, puede ser hasta migración, que sí. ustedes allá deben tener muchos casos de esos. Entonces, bueno, todo soportado con las fuentes de información. ¿Listo? Y verificar que los valores que colocan acá para las personas en los grupos de edad y en los géneros pues coincidan con los 2000 que colocaron acá. Hay veces que uno hace como proyecciones con la información del DANE, entonces empieza a hacer unos prorrateos y resulta que uno utilizando el Excel no coloca bien en el Excel le da con decimales y como uno aquí no coloca una persona y media, entonces después eso se le descuadra, entonces tienen que verificar bien que las cifras de ahí les coincidan con las de arriba, pues con la de la población objetivo.
ahí terminaríamos el tema de la población. No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces continuamos con la parte de los objetivos. El diligenciamiento de los objetivos depende el éxito de cómo haya quedado planteado el árbol de problemas. El éxito y la facilidad de cómo haya quedado planteado el árbol de problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, Jesús planteó, a mi forma de ver, en mi opinión, muy bien el problema central. Entonces él dice que el problema central es la alta violencia de género interpersonal en comunidades de municipio PD en tiempos de pandemia. Entonces, cuando uno hace eso, el objetivo general es el positivo del problema central. Entonces, ¿cuál sería acá el positivo? Reducir la violencia de género. Es básicamente copiar y pegar, pero solamente cambiando una o dos palabras para que queden positivo. Para las formulaciones en SGR, en regalías, no sé por qué es tan diferente la redacción de un objetivo general pues comparado con un proyecto de los que ustedes están acostumbrados a hacer, ¿sí? Porque es que, por ejemplo, uno en regalías, uno no coloca el medio, ni para, ni cómo, nada. ¿Sí ven que aquí es solamente alta violencia de género, pero uno no dice aquí ni usando qué, ni para qué, nada? Mientras que en los proyectos de investigación o de otro tipo, o hasta en las mismas, bueno, las tesis también son temas de investigación, se utilizan los objetivos generales escribiendo desarrollar un proyecto de investigación para el desarrollo de la vacuna del COVID-19. No, aquí en regalías ese sería un objetivo general que no estaría bien redactado. Aquí sería más bien como alta tasa de ocupación de UCIs por afectaciones del COVID-19. Sí, sí les queda más o menos como claro el tema del objetivo general. Sí, señor. Pero como se los digo, es para el caso del sistema general y cuando se presentan proyectos al presupuesto general de la nación o al sistema general. Aquí venimos con el indicador que mide el objetivo general. Las profes que están trabajando temas de violencia me podrían ayudar con ese, porque si no, yo no sé si eso se puede, si eso está medido. Digamos que en pandemia esto creció, la violencia de género creció un 20% y que al hacer este diagnóstico uno pueda decir que bajó al 10%. Pero o sea, el indicador tiene que medirnos el objetivo, pero también tiene que tener una fuente de información. Sobre el objetivo, el cumplimiento, perdón. Aló. Hola. ¿Aló? Sí. Es que tengo una duda en la parte de diagnóstico. ¿Aló? Sí, señor. Es que si en el diagnóstico el resultado no es solo la identificación de una problemática, o sea, ¿por qué reduciría solo el hecho de hacer el diagnóstico?
No, pero no leas el título, lee el problema central. Puede ser que ese no sea el título para ese proyecto, pero el problema central como problema está bien planteado. Entiendo, ¿verdad? Perdón, Alejandro, decía que le podemos ayudar en el caso que adicionar un indicador para medir el objetivo en general, Sí, pero basado en documentos o en sentencias de la corte o algo así. sí, pero entonces mira, si el objetivo general va a ser reducir la violencia de género interpersonal en comunidades del municipio Sí, y sin tener en cuenta el nombre, porque sí, el diagnóstico por sí solo no me va a reducir la violencia, me la va a identificar, pero no me la va a reducir. sí. ¿Cuál podría ser un indicador? Entonces, yo no sé si hay algún documento oficial que mida eso. Y, perdón, ahí frente al objetivo general, quedaría tal vez un objetivo tendiente a identificar las causas. Se dice que hay alta, ¿cómo dice arriba? Alto índice de violencia, ¿cómo dice? Alta violencia de género e interpersonal. Al identificar las causas, ¿se podría reducir antes de entrar a marcar la reducción? Porque ahí estaríamos hablando de cifras, No, ¿no? pero sí, y es que por eso es la confusión, porque es que como el Ujú. título nos está diciendo otra cosa. Claro, es determinar si Y, existe ese problema y y, aquí dice el, que lo hay. y acá, y acá, y acá ya lo está diciendo, ¿sí? O sea, yo me refiero a la redacción del problema central como tal, que está bien redactado, Sí. pero realmente no es como lógico con el nombre del proyecto, porque a mí el diagnóstico sería lo que me va a terminar identificando que hay una alta violencia de género. Efectivamente. Pero entonces yo lo digo es como por redacción. Ajá. Entonces, por reacción sí sería solamente pasarlo de negativo, que es la alta violencia, a reducir la violencia. Sí. Entonces, yo no sé, denuncias, recibidas por casos de violencia de género. Estos se mide, la unidad de medida pues sería el número. Ah, no, pongámoslo en porcentaje. Y entonces, digamos que lo vamos a reducir En un 10%. sí, pero entonces tendríamos que hablar acá es de disminución de denuncias. Sí. ¿Sí? Recibidas por casos. Y a través de porcentaje. Y entonces uno acá también tiene que definir cuál es su fuente de verificación de ese indicador. Entonces, yo no sé si de las inspecciones donde se reciben este tipo de denuncias sale, pues ¿saben dónde? En medicina legal. Yo sé que hace una compilación de esos temas. No sé si habrá observatorios. Entonces uno acá pues ya define cuál es la fuente más pertinente para el objetivo general. Si es un documento oficial, si es un informe que sale mensual, semestral, anual, ¿sí? Una publicación. ¿Y si es medicina legal sería un documento oficial o qué? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, digamos, pongámoslo
documento oficial, medicina legal, 2021. Ujú. Sí. ¿Listo? ¿Queda claro hoy el tema del objetivo y el indicador? Sí, señor. Bueno, le voy a dar guardar para que no me vaya a sacar. ¿Sí ve que me sacó? Sí, por el tiempo que transcurre. ¿Y no guardó? Sí, guardó. No, faltó el indicador. Entonces era disminuir las denuncias por violencia de género. Sí, en disminuir o reducir. Porcentaje 10. Documento oficial, medicina legal 2021. Le doy guardar. Ahora sí. Ahora seguimos con las relaciones entre los causas y los objetivos. Es básicamente lo mismo que nos pasó con el problema central y el objetivo general. Las causas deben estar redactadas de tal forma que yo las pueda pasar a positivo cambiando una o dos palabras. Lástima que no esté Jesús, y no Sí. quedamos con las causas de él. Pero entonces uno podría decir, limitadas capacidades, no, pero que no esté relacionado con este proyecto. Causa directa. Sí, limitados instrumentos de investigación que permitan identificar la violencia de género, ¿cierto? Entonces uno podría decir incrementar los instrumentos o no, porque no solamente aplicaríamos un instrumento. No sé qué se les ocurre ahí. Incrementar. No, pero en las que están haciendo los proyectos también de temas de género, ¿qué causas directas tienen? Causa directa. Tenemos manejo de relaciones de poder en el espacio académico, por ejemplo. Invisibilización de las situaciones de violencia y acoso sexual. Pero sabes que esa segunda que me dijiste está redactada como un problema central. Ajá, ya. Porque en las causas directas o en los objetivos específicos yo sí puedo escribir el medio. Y es lo que yo voy a los objetivos específicos. Los objetivos específicos son medibles y se cumplen. Entonces yo puedo decir que identificar, sí, desarrollar un instrumento de investigación para aplicar en la investigación tal. ¿Sí? Porque entonces la causa directa de eso sería que hay unos insuficientes instrumentos de investigación para la investigación. Sí, para medir la violencia y acoso sexual. Ajá, entonces ya yo lo paso a positivo, entonces ya sería instrumento de investigación y es un objetivo específico cumplible y medible. Exacto. Como, por ejemplo, concertar protocolos para la prevención y atención de la violencia ligada al género. Eso. O crear Exacto. protocolos. Exacto, todo eso, así sí. Los objetivos generales no se cumplen al 100%. Los objetivos específicos se cumplen y están orientados al cumplimiento del objetivo general, pero el objetivo general no se cumple.
Ajá. Entonces, digamos que acá el objetivo es construir el se me pasa para allá. Elemento no, instrumento. El instrumento. Para realizar el diagnóstico de violencia de género. ¿Sí? Entonces, Sí. le damos guardar. Recuerden que este guardar que acá no guarda en general, sino que solamente guarda para el cajoncito. Y ¿cuál sería una causa indirecta? Una causa indirecta. ¿De qué? Una causa indirecta puede ser, por ejemplo, el ingreso temprano a la vida universitaria, menores de edad. No, pero como cogimos como causa directa que no había un instrumento, ¿cierto? Limitados instrumentos de investigación. Entonces, ¿por qué no habría instrumentos de investigación? Porque hay carencia de protocolos para esa prevención y atención. Ok. Entonces, es desarrollar un protocolo o protocolos para la atención de la violencia ligada al género. O no sé. sí. Guardar. Entonces, pues para la construcción del problema central, ustedes lo deben conocer, es siempre es cuestionarse los porqués o el diagrama de los 5 porqués o el diagrama de espina de pescado, ¿sí? Ajá. Entonces, hay veces que lo que uno cree que es el problema termina no siendo el problema, sino que termina siendo una causa de un problema superior. Sí, señor. Y lo que uno pensaba que era la causa, termina siendo una causa, lo que uno pensaba que era la causa directa, termina siendo una causa indirecta. Entonces siempre es, para mí, yo lo que más me demoro cuando empiezo a formular un proyecto es la definición del árbol de problemas. De ahí parte la estructura del proyecto. Exactamente. Esa es como la hoja de ruta del proyecto, y por eso si tú tienes un árbol de problemas construido, pues como bien soportado, va a ser muy fácil desarrollar el proyecto, pasarlos a los objetivos, al objetivo general, a los objetivos específicos, a la metodología, pues al desarrollo de las actividades, a los indicadores. Con eso terminamos aquí la parte de los objetivos. No sé si tienen alguna duda. Yo quería preguntar por esas iniciales que dice lo que estaba en rojo antes, y perdone, pues, Causa que no. relacionada. Pero esas R, T, Y y Y, No, esas. mira, es que eso viene de acá, de la problemática. Ajá. Y pues, como no me las dijeron ese día, entonces yo para poder avanzar las puse ahí. Yo decía, ¿qué significarán esas siglas? Ah, bueno. No. O sea, cuando ustedes hagan su ejercicio bien, aquí colocan lo que deben colocar en efectos, en causas, ¿sí? Sí. Ah, sí, gracias. Listo, Muy amable. entonces vienes de ahí. Listo. De ahí pasamos a las alternativas. Alternativas. Entonces, normalmente nos piden 2 alternativas. ¿Sí? Entonces, pues una va a ser esta, elaborar el diagnóstico. Ajá. Y otra
no sé, podría ser una ¿Ya protocolo? intervención. Ah, sí. No, no, no. Aquí me estoy inventando. Si tú, pues es como los protocolos lo dejamos como una actividad, Sí, sí, sí. como un objetivo. Entonces, no. Entonces aquí podría ser intervención en la comunidad Barrio Norte de Tibú para disminuir Ajá. la violencia de género. Buenas noches, don Eduardo, que descanse. Entonces, listo. Entonces, tenemos aquí dos alternativas. Ustedes pueden incluir las alternativas que quieren, pero pues por experiencia uno ya sabe que solamente exigen dos. Como Entonces dos posibles tenemos, soluciones. sí, sí, para el problema que se plantea, cuáles son todas las posibles soluciones que hay. Sí, señor. Alejandro, una pregunta. Sí, Cuando sí. ya, digamos, entras a la parte de cadena de valor que tienes que pues, asignar los recursos a las alternativas, ¿es necesario que le asignes recursos a las dos alternativas o solo pues a la que uno considera que es la viable, que es, digamos, en este caso el diagnóstico y no la Tú en la cadena de valor solamente desarrollas la alternativa que es. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, era que tenía más o menos esa duda, porque pues se supone que, digamos, la intervención con grupos especializados, pues no va, de cierta manera no va a ser rentable. Entonces, pues, ¿para qué? Si uno ya sabe que no es rentable, ¿para qué pues se va a poner a hacer todo el proceso de cadena de valor sabiendo que es un poco como tedioso? Sí, no, no, no. Solamente haces la cadena de valor de la alternativa que vas a desarrollar. Listo, Espérame y gracias, verás. Alejandro. Entonces, porque mira lo que va a pasar acá. Entonces, nosotros aquí en la alternativa vamos a seleccionar nuestra alternativa que es el diagnóstico. Mira que le damos aquí pasa a preparación. Cuando le damos pasa a preparación, es la que se nos va a ligar con la cadena de valor. La otra no. Entonces mira que aquí ya dice, ¿se evaluará con esta herramienta? Sí. Listo. Entonces le damos... Y en cuanto a ahí los ítems que aparecen para seleccionar de evaluaciones a realizar. sí, normalmente para los proyectos de inversión pública le damos solamente rentabilidad. Vale. Ah, tengo que terminar acá. Esto. Ya está. Listo. Vamos con el estudio de necesidades. Uy, pero yo no sé si con Viviana está aquí conectada. Si ustedes ya alcanzaron a avanzar esto. Estudio en ese. ¿Con Viviana? Creo que no. No, eso no lo hemos visto. Bueno, no, aquí nos tocaría esperar que ella llegue a esta parte para que lo tengan ustedes presente. Con ella entonces no han visto todavía la cadena de valor, los riesgos, los ingresos y No, beneficios. No, no, no. nada El de árbol eso. de problemas fue con ella. No me acuerdo Si qué es más. que estábamos programados, era solamente para el módulo de identificación para esta sesión. Entonces yo no sé si tienen dudas sobre el módulo de identificación.
De pronto, Alejandro, el documentico que nos había indicado que nos iban a compartir para tenerlo, y si fuera posible, si existe algún manual así para poder seguirlo y consultar, porque cuando usted ya no esté, todo se nos olvida. No, mira que se cayó. En la MGA, ahí sí ven este simbolito de la ayuda. Sí. Todo esto son unos videos que se despliegan donde más o menos les informan cómo se diligencia el capítulo o los subcapítulos. Antes sí había un manual, pero ese manual lo reemplazaron por estos videos. Ah, bueno, gracias. Y el manual de antes no sirve para esta MGA porque yo no sé si tienen conocimiento. Antes era una MGA de escritorio y uno tenía que instalar en el equipo y eso era durísimo instalarlo. No en todos los equipos corría. Y eso ya después lo migraron a esta MGA que es en la nube y ya ese manual que había escrito no aplica para este. Entonces sí es con los videos que aparecen ahí. Sí, que es como este. Yo lo que sí les debo es el documento que le paso a Viviana. Con la información en el documento técnico. Ah, bueno, Alejandro, muchas gracias. Que básicamente es pasar a Word todo esto. Plan de desarrollo, problemática, participantes, población, objetivos, ¿sí? Ah, pero miren, qué pena, se me pasaba algo con el tema de la alternativa, que era algo que les iba a definir. En el documento técnico hay que hacer varios párrafos del por qué se selecciona una alternativa y por qué no la otra. Hay que especificar, aquí no se desarrolla, pero en el documento técnico sí que tiene que quedar justificado por qué no escogimos la alternativa intervención con grupos especializados. ¿Sí? Entonces uno empieza a hacer como puede ser un cuadro comparativo o si quiere lo hacen en prosa, desarrollando cada una de las alternativas y explicando las ventajas y desventajas de cada una y por qué se seleccionó la alternativa que se seleccionó. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que, ¿por qué no se seleccionó la intervención con grupos especializados? Porque como no hay un diagnóstico, pues yo no puedo invertir un montón de recursos en una intervención donde todavía no sé qué es lo que tengo que intervenir. Pero entonces eso ya pues en el documento técnico se colocan palabras bonitas y se pueden estimar costos, impactos de cada una de las alternativas. Esto también tiene que quedar dentro del documento técnico justificado. Pues entonces si quieren avancemos en el tema del estudio de necesidades. Aquí lo que vamos a hacer es, ¿qué nos va a quedar con la intervención del proyecto? ¿Qué va a generar, qué capacidades va a generar la iniciativa en la comunidad o en las personas o en el municipio? Entonces, este diagnóstico, ¿qué capacidades genera en el municipio de Tibú? Yo creo que esto deja un instrumento, es una suposición mía, para la elaboración de una política pública para la violencia de género.
Entonces sirve para soportar eso es algo que, pues, que se me acaba de ocurrir acá en el camino, no sé, profesora, si está bien o mal. Entonces, si yo aplico el diagnóstico, los resultados del diagnóstico a mí me van a servir, pienso yo, para soportar por qué es necesario definir una política pública para el municipio de Tibú orientada a la violencia de género. Porque yo no puedo definir una política pública si no tengo una línea base, unas fuentes de información, unos datos. Entonces, si yo tengo una política pública, eso va a generar que el municipio tenga que destinar recursos para desarrollar actividades que vayan orientadas a la reducción de la violencia de género. La MGA tiene una cosa muy mala y es que la MGA está orientada a proyectos de obra civil y de ingeniería civil. Entonces, por eso cuando ustedes ven normalmente las unidades de medida, están en áreas, en centímetros, en galones, en hectáreas. Sí, a nosotros, aquí que nos sirve, pues sería el número, que es el instrumento. Aquí las recomendaciones son 5 años atrás, o sea, desde el 2015, y una intervención 5 años adelante. Yo no les sé decir acá cuál es el soporte del por qué 5 años atrás o 5 años adelante. Solamente pues por experiencia en la formulación de proyectos y por las recomendaciones del DNP siempre nos plantean eso, pero yo no sé cuál es el trasfondo y soy claro ahí del por qué 5 años atrás y 5 años adelante, pero esa es la recomendación. Entonces uno acá empieza a diligenciar la oferta y la demanda. Entonces uno puede decir que en el 2015 no había, se necesitaba un instrumento y no hubo una oferta. En el 2016 igual no había, en el 2017 no había, en el 2018 no había. Y digamos que en el 2020 se desarrolló el proyecto y sí hubo una acción. Entonces aquí ya, bueno, había una demanda de un instrumento que se necesitaba, en el 2020 salió la oferta del instrumento. ¿Qué otro bien puede generar el diagnóstico qué otro bien o servicio puede generar este diagnóstico en el municipio de Tibú para la violencia de género? No sé qué se les ocurre. Tal vez puede ser la creación de programas sociales tendientes a esa disminución, se generan políticas y después que haya programas efectivos ya materializados. ¿Podría ser? Creación de programas. No, es que no. Aparte de un instrumento, yo puedo tener una caracterización, ¿cierto?
bien o servicio. O sea, como un producto final, como algo que Sí, ¿qué me salga de va a este- dejar a mí? Que aparte del diagnóstico, ¿qué más me quedaría a mí? Mm, como, no sé, se me ocurre como un manual de ética, como algo así. Un documento. Una Documento. identificación de Documento con los objetos. resultados, tal vez. pero ese documento es el que yo estoy nombrando en el que ya había escrito ahorita, en este instrumento. Pues, Para o entonces, la política pública. eh, o sea, no lo manejemos esto. Ujú. Eh, una caracterización podría quedar. mm, Unos protocolos, o no sé, protocolos de... Protocolos, Ah, sí, sí, porque eso es lo que vamos a colocar en las actividades. ¿Y estos protocolos sirven para qué? Protocolos de medición para medir la, diría yo, como para protocolos de medición para la prevención de la violencia. Es que, perdón, los protocolos, la idea de proponer protocolos es que haya una manera de comportamientos, digamos, de atención y que se ajuste a las normativas. Entonces, el Entonces, protocolo protocolos de atención. de atención y prevención de la violencia ligada al género en el espacio universitario. Ah, bueno, pero lo voy a dar solamente hasta el género porque como el ejercicio es como de Ah, tibú, claro, entonces. este es otro, sí. Gracias. Pero entonces en el tuyo ya lo dejas ligado al género en el espacio universitario o en la comunidad universitaria. Entonces, ¿para qué me sirven? O sea, ¿me puedes ampliar un poco más el tema de los protocolos? O sea, estos permiten o dan las orientaciones, lineamientos, ruta. Sí. Para actuar, no, intervenir. Orientaciones. Detectar. Para detectar. Los casos de violencia. De género. Como una alerta, ¿no? Como unas alertas tempranas, como lo hacen. Lo mismo, 5 años atrás, 5 adelante. Y digamos que no hay protocolos. De todas formas, digamos que había una demanda de 2, ¿cierto? En el año 2015. Y que en el 2016 hubo alguna intervención y generaron 1. Entonces va a quedar una demanda de un protocolo. Pues no es el caso más, no es el ejemplo más pertinente, pero era como para que tuvieran claro el tema de oferta-demanda. Por ejemplo, si se necesitan 3 hospitales en Tibú, ¿cierto? Entonces había una demanda de 3 hospitales. Y en el 2017 se construyeron 2, volverían a quedarnos aquí, nos quedaría acá todavía pendiente, un hospital. ¿Sí?
¿Queda claro aquí como el concepto de lo que se tiene que llenar acá? ¿Sí? Listo. Ese sería el tema del estudio de necesidades. Es como la justificación en cifras del por qué se necesita la intervención. O esto es lo que se llamaba anteriormente en la MGA el análisis de mercado. Vamos para el análisis técnico. Pues como dice ahí, ese sí es muy sencillo, es el resumen de la alternativa, cómo se va a desarrollar la actividad de la alternativa, hacer un resumen de las actividades, de cuántas personas se van a intervenir, cuántas personas se benefician, cómo se van a beneficiar, si va a haber compra de equipos, qué equipos son, unas especificaciones más o menos de los equipos. Este es un resumen, vuelve a tener, creo que son 500 caracteres para hacer el resumen de la alternativa. Si en los 500 caracteres no les cabe el resumen de la alternativa, entonces escriben al final continuar en la página, no sé, 56 del documento técnico. ¿Sí? Recuerden que la MIGA, como se los dije el miércoles, es el resumen del documento técnico. Ojalá pues pudieran sintetizar la alternativa de tal forma que quepa acá, pero si es mucha información y son muchas especificaciones técnicas, entonces la complementan con el documento técnico. Aquí en la parte de la localización es muy parecido a la población objetivo. Es más, da la opción de traer la localización de la población objetivo. Entonces le vamos a ir a dar clic y de una vez se diligencia la localización del proyecto, dónde se va a ejecutar el proyecto. Factores analizados. Estas son las condiciones que permiten y desarrollar el proyecto. ¿Y por qué se selecciona esa localización como el sitio para desarrollar el proyecto? Entonces, por acá tenemos un tema de género, impacto para la equidad de género. Tenemos, digamos, que una comunicación, una cercanía a la población objetivo. Ustedes seleccionan aquí tantos factores como ustedes crean que afectan el desarrollo de la actividad en ese sitio. Alejandro, perdón, ¿usted nos podría dar un ejemplo de un documento técnico? ¿Facilitar uno? Sí, señora. Ay, le agradecemos, le agradezco inmensamente. Y a nombre de todos, pues. Pues yo les puedo facilitar. Sí, les voy a pasar uno. Yo no sé si por aquí, por este medio puedo. Pero lo necesitas todo diligenciado o porque yo les iba a pasar a los capítulos. Sí, no, los capítulos, cómo hacerlo, que quede organizado, que tenga unas especificaciones. Sí, yo no puedo adjuntar archivos por acá. No, pues no para hoy, sino que nos lo puede enviar al correo por intermedio de la vicerrectoría. Sí, gracias, Javier. Es que tenía oculto ese botón. Este es uno que estoy trabajando actualmente, pero tiene todos los componentes de la MGA.
Ese nos serviría, muchas gracias. Sí, inclusive ese es para una convocatoria que va a salir la próxima semana de regalías. Ah, bueno, perfecto. Sí, muchas se cierran ahorita el 29, creo. Sí, ese es un documento borrador, esa no es la versión final, pero ahí está más o menos todo lo que debe tener un proyecto para presentar al sistema. Ajá, muchas gracias. Listo. Entonces, aquí hay unos temas, por ejemplo, si uno le pone impacto para la equidad de género, lo evalúa mejor, pero pues no todos los proyectos van orientados al impacto para la equidad de género. Yo no sé si este proyecto, pues, según lo que yo percibo, sí sería para aportar en el impacto para la equidad de género. Y eso, si yo tengo un proyecto que impacta para la equidad de género, me termina puntuando más al momento de hacer la evaluación. Entonces, aquí, pues el tema de la localización ese sí es muy sencillo. Cuando en el documento técnico les piden un mapa, un plano, pues como es en todo TIBU, pueden generar una vista en Google de TIBU, un plano de TIBU, el del IGAC, o lo pueden generar con Google Maps, ¿sí? Siempre colocar las fuentes de todo lo que se relacione. Ahora, la cadena de valor. Eso es porque tengo problemas de conectividad. Listo. Aquí era lo que yo les decía el miércoles, que es muy importante seleccionar bien en la identificación, en el plan, en los planes de desarrollo, el programa y el sector. Porque nosotros pudimos haber seleccionado bien el sector, pero mal el programa y nos va a desplegar acá unos productos que no se relacionan con el proyecto. Entonces, pues lástima que Jesús no está. Yo no sé él aquí, porque yo, según lo que percibí el miércoles, él ya tenía como identificado cuáles eran los productos que necesitaba. Pero bueno, entonces vamos a sacar acá el producto, va a ser un documento metodológico. Medido a través de número de documentos, vamos a sacar un solo documento metodológico. Entonces hay que tener presente esta cantidad, porque eso se empieza a convertir en los indicadores del proyecto. Entonces, si nosotros colocamos acá 5, es porque el proyecto nos va a sacar 5 documentos metodológicos. Mucho cuidado y con la digitación, y no vaya a ser que se les vaya un número de más o algo, porque esto tiene unas implicaciones ya después de aprobado proyecto. En otros, esto migra a otra plataforma que se llama GESPROI, y si migra mal por un error de digitación, se termina volviendo una alerta y un enredo para la entidad ejecutora. Entonces hay que tener mucho cuidado con los indicadores de los productos. Entonces digamos que vamos a sacar un solo indicador para el documento, un solo documento metodológico. Y aquí empezamos a adicionar las actividades. Como estamos en Viviana les explicó las etapas de los proyectos de inversión. Yo creo que sí, en la clase introductora ella les habló de los proyectos en factibilidad, en prefactibilidad. ¿Sí?
Bueno, entonces, Sí, creo que sí. Podían estar en 3 etapas, pero si puede repetir estaría bien. bueno, entonces les hago, los proyectos de obra civil son los que más facilitan los ejemplos. Vamos a hacer una vía que tiene un puente. Entonces tenemos dos opciones. O hacemos el puente o nos vamos rodeando la montaña. Entonces, para definir cuál es esa alternativa, ahí nos vamos a un proyecto en etapa de prefactibilidad. O sea, de etapa 1, el proyecto en etapa 1, que es el de análisis de alternativas. Entonces, el resultado de ese análisis de alternativa nos va a decir, no, mire, lo mejor es que haga el puente, pero puede que no, que en otro caso nos hubiera dicho, lo mejor es que rodee la montaña, porque los aspectos geológicos no van a dejar en pie el puente, entonces váyase por otro lado. Entonces, esos son los proyectos en etapa 1. Si uno hace muy juicioso todo el tema de los proyectos, que defina de una vez cuál es la alternativa. Entonces, ya nos definió el estudio de alternativas que íbamos a seleccionar el puente. La etapa 2, que es la prefactibilidad, los estudios y diseños. Entonces, ya vamos a sacar con el resultado del proyecto en etapa 2, van a ser los planos para la construcción del puente. Y un proyecto en etapa 3 o de factibilidad es que ya no hay como la menor duda que esa es la alternativa, ya se reduce la incertidumbre, ya hay unos soportes, entonces decimos, listo, el proyecto está en factibilidad, vamos a hacer el puente. No sé si les quedó claro así con ese ejemplo. Entonces, resumiendo, etapa 1, análisis de alternativas. Etapa 2, estudios y diseños. Y etapa 3, factibilidad, ejecución. Recuerden que los proyectos no generan, no podemos utilizar acá el tema de operación, sino solamente o son proyectos de inversión o de preinversión. Los proyectos no tienen las etapas de operación. Entonces vamos con la actividad que está en inversión. No hace parte, digamos que esta no hace parte de la ruta crítica. Entonces la actividad, desarrollar mesas de trabajo con la... Esta sería la primera actividad. Vamos a hacer la programación de costos. Para hacer una mesa de trabajo con la comunidad, ¿qué requeriríamos? Entonces, pienso yo que, digamos, 2 profesionales, que cada uno se gane 3,5 millones, entonces tendríamos 7 millones. Falta un 0. Necesitaríamos, no sé si un auxiliar o una mano de obra no calificada, materiales pues, para el desarrollo de las actividades pueden ser 100,000 pesos. Digamos que no pagamos servicios, transporte. Aquí tienen que ser muy juiciosos con el desglose de los rubros de cada actividad. Digamos que vamos a pagar por un sitio para desarrollar la actividad. Entonces, que ese sitio, no sé, cueste 100,000 pesos el día. ¿Sí? Hay rubros que no son financiables con recursos de regalías. Recuerden que la MGA se utiliza para regalías y para proyectos del presupuesto general de la nación que sí financian otro tipo de rubros. En regalías
No podemos activos financieros, disminución de pasivos, impuestos, ¿sí? Eso no lo financia regalías. Entonces, esa actividad a la final nos terminó costando 7.250.000 pesos. Alejandro, ahí sería bueno hacer una claridad del periodo, qué intervalo de tiempo es. Listo. Vamos a ponerlo. Digamos que generalmente los periodos están vistos a un año, ¿sí? O sea, cada periodo sería un año. Pero no es una regla, es más bien como una costumbre que se ha vuelto ya en el sistema. Pero por eso mismo no se llama año cero, no. El periodo, si tu proyecto es de 12 meses, tú puedes considerar que cada periodo es un mes. ¿Sí? Pero entonces sí se volvió como costumbre que la equivalencia de periodo sea un año. Pero eso en serio no tiene justificación. Si yo desarrollar un proyecto en 6 meses, yo puedo decir que en el periodo cero es un mes, el periodo 1 es otro, el periodo 2 es otro, sí, pero eso no tiene una justificación, pero entonces la recomendación es que sí lo hagan como si fuera por año. Ya en su cronograma del documento técnico, del soporte, si ya ustedes lo ponen, digamos, mes a mes. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque es que cuando los profes van a llenar el documento interno está hecho en unidades de meses. Sí, Creo sí. que hay una limitante porque, digamos, si un proyecto está a 60 meses, no hay forma de hacer 60 periodos. Y ahí es donde viene el problema luego. No, claro, pero es que realmente, pues acá no tendría como sentido hacer un proyecto, o sea, de 60 meses, por eso hay que hacer unas equivalencias. Entonces, por eso en su documento interno de trabajo, digamos, en el presupuesto, en el Excel, pues sí, yo les muestro uno. Sí podrá estar en meses, pero cuando yo lo paso acá, yo lo que hago es sumar todos los 12 meses y volverle un año. Sí, tiene que haber un mayor detalle porque si usted va a contratar a un profesional de los 15 meses de un proyecto y otro solamente del mes 10 al mes 15, ese detalle Sí. pues tendrá que estar en otro lado, pero ahí es imposible mostrarlo, ¿no? Ajá, entonces, este me abrió el que no, este no era el archivo. No, yo les quiero mostrar otra presentación de otro. Acá. Este sí. Entonces mira que acá sí está por meses. ¿Sí ves? Este está de 29 meses. Y tengo el Estamos talento viendo, humano. estamos todavía en la pantalla de la... Ah, es que no me movió. Muéstrame. Ah, es que cuando... Espérame un segundo. Que si abres algo que sea diferente al navegador, un Excel o algo, tienes que cambiarlo. Ahora sí. Exacto. Ahora sí, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí están los 29 meses de ese proyecto que sacamos el año pasado. Pero yo cojo mis 12 meses primeros y los vuelvo un periodo. Entonces, por ejemplo, acá en el rubro de talento humano, ya está acá por
2019, si solamente estuvo en un mes del 2019, pues es eso, ¿sí? Pero si estuvo los 12 meses, se va a ganar eso o eso, pero si lo ves acá, si está mes a mes. Pero para pasarlo a la MGA, lo que hicimos fue volverlo todo a anualidades. Porque el GESPROIT va a hacer una evaluación mes a mes. Entonces, de pronto tener esa claridad ahí porque se ha presentado esa duda cuando... El GESPROIT te va a hacer una evaluación mes a mes de acuerdo a... No, yo ya te entiendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la actividad 1, que involucra muchas cosas y muchos meses, el periodo 0 va a ser el año, pero todo lo que sea de esa actividad que puede ser de 2 meses. O sea, resumo ahí todos los rubros, todos los costos que van asociados en esa actividad. Exacto, no sé pero si son 15 meses, pues va a llevar 2 periodos. Exacto, 12 meses en el periodo 0 y 3 meses en el periodo 1. Entonces, ahí es donde te toca entrar a revisar mes a mes, por ejemplo. Entonces, si fuera el caso, entonces en los 12 meses primeros yo me gastaría, digamos, 96 millones. Y en los otros 3, o sea, en el periodo 1 ya, porque acuérdese que periodo 0 equivale al inicio de la ejecución, y en el otro ya serían solamente 16 millones. Pero entonces, a un lado coloco los 96 millones en el periodo 0 y en el periodo 1 coloco los 16 millones que me hacen falta. Sí queda claro. Sí, es que hace poco llenamos un documento interno con Hasib. Sí. Y bueno, esa era una duda que surgía ahí. Porque nosotros sí el documento interno lo tenemos en meses. Sí. Pero entonces digamos que en el periodo, ¿no? Lo que les decía ahorita, en el periodo 0 hubieran colocado los 96 millones y los otros 3 meses que ya están por fuera de la anualidad los pondrían en el periodo 1. Esta cadena de valor, entonces, pues como solamente le colocamos un objetivo específico, pues solamente tiene un producto. Claro que yo le puedo adicionar más productos, ¿sí? Eso ya depende de cómo tengan ustedes documentadas las necesidades de su iniciativa. Entonces, si quieren, le agregamos otro producto. Pues como ya veo que también que hay algunos que tienen experiencia con GESPROIT, lo mismo, hay que tener mucho cuidado con los productos que escojamos acá, que tienen que ser cumplibles en el GESPROIT, porque nosotros podemos escoger a cada uno que nosotros creamos que es, pero después en la descripción y en la medición no nos permite medirlos o ejecutarlo en el proyecto, va a ser una dificultad en el GESPROIT que nos va a generar alertas porque es algo que no va a ser medible, que no va a tener avance en el proyecto. Por ejemplo, en el proyecto de laboratorios de COVID había un producto que era infraestructura adecuada y resulta que esa medición, y uno dice, sí, eso me suena, yo voy a meter mi laboratorio por ahí, pero resulta que esa medición era infraestructura, reinfraestructura, patrimonio que ha sido cultural, restaurada para prestar servicios de salud. Pues nosotros no vamos a hacer eso, ni vamos a estar en un patrimonio cultural o histórico. Entonces hay que prestarle mucha atención cuando uno va a hacer la edición del producto a esto, a la descripción y a cómo se mide. Por ejemplo, acá dice para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, a lo que hemos redactado pues en el ejemplo de hoy, para
para el proyecto, este producto no sería pertinente porque nosotros no estamos haciendo actividades relacionadas con temas de comisión para el esclarecimiento de la verdad. Entonces, yo creo que por hoy dejamos así. Mañana, no, mañana no. No sé cuándo tiene la otra sesión con Viviana, me imagino que el lunes. El 26, si no estoy mal. Ah, bueno, listo. Se terminaría de trabajar entonces la cadena de valor, los riesgos, ingresos y beneficios, préstamos, no, y la depreciación si tenemos compra de activos. Listo. Muchas gracias. Listo, muchísimas Listo. gracias por todo. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Entonces nos vemos la próxima semana. ¿El lunes será? Tengo entendido que el miércoles. La próxima es el 26 de agosto. Sí, señor. Ah, ok, bueno, muchas Bueno, listo. Hasta luego. Muchas Que estén gracias, muy bien. Alejandro. Con mucho Muchas gusto. gracias.